Las Fuerzas Armadas rusas controlan Zaitsevo. La ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania se detiene en 3 direcciones. Como resultado de la exitosa ofensiva de las tropas rusas en la dirección de Artyomovsk, las unidades de las Fuerzas Armadas rusas lograron tomar el control de la aldea de Zaitsev en la región de Donetsk. Como resultado de un ataque exitoso del ejército ruso, más de un centenar de militares de la 58ª Infantería Motorizada y la 128ª Brigadas de Asalto de Montaña de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como 3 vehículos de combate de infantería, fueron destruidos. Entre otras cosas, el ejército ruso logró detener el contraataque de las tropas ucranianas en dirección a Kupiansk, donde las tropas ucranianas con un número total de hasta 3 grupos tácticos de batallón intentaron desarrollar una ofensiva en dirección a Persotravneve, Kislovka y Berestovoe. Según el Ministerio de Defensa ruso, como resultado de un ataque sorpresa contra las Fuerzas Armadas de Ucrania, las unidades ucranianas perdieron al menos 120 efectivos y mercenarios extranjeros, así como al menos 3 docenas de unidades de equipo militar, incluidos 5 tanques. En la dirección de Andriyivo-Kryvyi 4 grupos tácticos de batallón del ejército ucraniano y mercenarios extranjeros, de 2.500 a 3.000 personas, intentaron organizar un avance en la dirección de los asentamientos de Dubchany, Sukanovo, Sadok, Bruskinske. Sin embargo, los ataques de estos últimos fueron rechazados con éxito. Las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron rechazadas. En Bakhmut, las unidades de la empresa militar privada rusa Wagner lograron expandir la zona de control a lo largo de la ruta y entraron en el territorio de la zona industrial a lo largo de la calle Patrice Lumumba, así como ocuparon la planta de asfalto en el sureste de la ciudad. Sin embargo, aún no se ha registrado la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Bakhmut. El 6 de octubre, el ejército ucraniano bombardeó el puente Antonovsky. Se desconoce cuál fue exactamente el objetivo del ejército ucraniano, sin embargo, como resultado del bombardeo, el puente Antonovsky no recibió daños críticos. Las tropas ucranianas también lanzaron un ataque contra Jersón, atacando, según datos preliminares, la construcción de uno de los dormitorios. No hay información sobre las víctimas y los heridos hasta la fecha, pero hay una gran destrucción. Todavía no se han llevado a cabo ataques en dirección a la aldea de Svatovo y la aldea de Kremenaya. Una columna de equipo militar de las tropas ucranianas, incluidos vehículos blindados pesados de combate, fue transferida a la línea Stepnogorsk-Orekov, para proporcionar cobertura a las fuerzas terrestres. Los sistemas de defensa aérea ucranianos se han trasladado a las afueras del sur de Zaporozhye, y los equipos móviles de misiles portátiles antiaéreos Manpads, incluidos los colocados en vehículos, operan directamente en la línea de contacto de combate. El Ministerio de Defensa informó que las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron arrojadas hacia atrás en 3 direcciones. Las tropas ucranianas comenzaron a retirarse en las 3 direcciones del frente. Según el Ministerio de Defensa ruso, las tropas ucranianas que intentaron empujar la línea del frente en la dirección oriental fueron rechazadas. Una situación similar se observa en las 3 áreas. Esto indica que hasta ahora es muy pronto para hablar sobre el éxito de concentrar los esfuerzos de las Fuerzas Armadas de Ucrania para los ataques.
Según la información proporcionada por el Ministerio de Defensa ruso, en la dirección de Kupiansk, las unidades ucranianas, que suman hasta 3 grupos tácticos de batallón, alrededor de 2.000 personas, aproximadamente, hicieron un intento infructuoso de desarrollar una ofensiva en dirección a los asentamientos de Persotravneve, Kislovka y Berestovoe. Las pérdidas totales de las tropas ucranianas aquí, según el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, ascendieron a más de 120 militares, con pérdidas totales de equipo de 31 unidades. En la dirección Andriyivo-Kryvyi, se hicieron intentos de avanzar hacia los asentamientos de Sukanovo, Sadok y Bruskinske, sin embargo, los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania no tuvieron éxito. En la dirección de Artyomovsky, el ejército ruso logró llevar a cabo una ofensiva exitosa y tomar el control de la aldea de Zaitsevo. Se desconoce la gravedad de la situación a lo largo de toda la línea del frente, sin embargo, un poco antes se supo de la aparición de tropas ucranianas en el territorio de la aldea de Trifonovo en la región de Jersón. Kiev fue cubierta por una ola de poderosas explosiones. En Kiev y sus alrededores, numerosas explosiones se oyeron. Según la edición rusa de Tsargrad, las explosiones ocurrieron en varios lugares diferentes de la capital ucraniana. No estamos hablando de ataques con misiles. Al mismo tiempo, a pesar de 7 explosiones, la alarma de ataque aéreo en la capital ucraniana no funcionó. Según la información proporcionada, el culpable fueron los vehículos aéreos no tripulados, que se asociaron con una ola de explosiones en Kiev. Según la edición rusa de Tsargrad, las explosiones ocurrieron en varios puntos de la capital ucraniana, principalmente en las afueras de la ciudad. Esto está directamente relacionado con el uso de los drones kamikaze Shahed 136. Sonidos poderosos suenan no en el centro de la capital, sino en sus alrededores. Todos los canales ucranianos de Telegram, así como las agencias de noticias, instan a los ciudadanos a calmarse y no sembrar el pánico. Los corresponsales de guerra rusos, a su vez, dieron su versión de los hechos. Creen que las poderosas explosiones pueden ser el resultado de los ataques de los drones iraníes Shahed 136. Se escucharon fuertes sonidos cerca de las estaciones de metro Obolon, Akademgorodok, Nivki y en otras regiones de la ciudad, informa la edición rusa de Tsargrad. Tales drones ya han logrado probarse a sí mismos, ya que es extremadamente difícil detectarlos con sistemas de defensa aérea y el único factor que los delata es el alto sonido creado por el motor. Kiev aún no ha comentado sobre las explosiones y, por lo tanto, aún no es posible dar una evaluación objetiva de su naturaleza.